Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ángel Barrera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Angie Caluña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Alex Chamorro, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Evelyn Coveña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Medellín Cusme, Buenos días, presente. buenos días. Jocelyn Freire, Buenos días, presente. buenos días. Blanca Guamán, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Enrique Guambo, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Eric Guerra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Denny Yamuca, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Jonathan Padilla, Presente. buenos días. Adriana Paredes, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jonathan Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Guillermo Pinguil, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Junior Prado, Buenos días, ingeniero. Presente. buenos días. Cristian Sánchez, Presente, Inge, buen día. buenos días. Cristian Sanga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Serrano, Buen día, Inge, presente. buenos días. Gino Taipicaña, Buen día, ingeniero, presente. buenos días. Luisito Apanta, Buenos días, Inge, presente. Diego Torres, Buen día, Inge, presente. buenos días. Eric Valdés, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Carla Villamar, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Camila Vinza, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Listo. Ok, bueno, vamos a continuar. Déjenme, permítanme, solamente les comparto la pantalla. Ok. Ya, listo. Bueno, aquí mismo vamos a comenzar. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy ya finalizamos este capítulo del análisis de rendimiento de los sistemas de comunicaciones digitales, ¿sí? El día de hoy vamos a realizar ya solamente un análisis, como habíamos mencionado un poquito en la clase anterior, acerca de la relación de señal a ruido que se puede determinar en señales o en sistemas digitales, ¿no? Fundamentalmente sistemas digitales o señales digitales binarias, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros analizamos este análisis de rendimiento, sabemos que a la final de cuentas, por ejemplo, la relación de señal a ruido va a depender directamente de la probabilidad de error de bit, que nosotros justamente ya analizamos para cada uno de los sistemas de modulación o incluso de los sistemas banda base correspondientes, ¿sí? Y obviamente tiene sentido, ¿no? Porque si la relación o la probabilidad de error de bit en cada uno de estos tipos
dependía fundamentalmente del EBNO, que es la relación entre la energía de bit promedio y la densidad espectral de potencia del ruido, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos ya una relación, básicamente, energía versus potencia de ruido. Pero la energía, a su vez, del bit, también depende de la cantidad de intensidad de señal que se le inyecte, ¿no es cierto?, a nuestra señal original, ¿sí? Y la señal, obviamente, también va a generar o a provocar una cierta cantidad de potencia. Entonces, a la final de cuentas, todo esto está relacionado, todo esto está directamente relacionado entre sí, ¿sí? Entonces, vamos a ver básicamente que las expresiones, o bueno, vamos a determinar, más bien dicho, en este caso, las expresiones para la relación de señal a ruido de los diferentes, o bueno, de un sistema de modulación, bueno, no de modulación, sino más bien dicho, de codificación o de conversión de una señal analógica a digital, ¿sí? Porque a la final de cuentas, como nosotros sabemos, ¿no? Un sistema de comunicaciones básicamente está compuesto por el transmisor, el canal, ¿sí? Y el receptor, ¿no? Donde de pronto en el transmisor nosotros vamos a tener cada una de las etapas, ¿no? Un filtro, vamos a tener de pronto la etapa de codificación o la etapa de digitalización, más bien dicho, vamos a tener una etapa de codificación de canal, podemos tener una etapa de modulación, ¿no es cierto? Y todo esto se transmite. Pero podríamos asumir, ¿no es cierto?, inicialmente, que aquí la señal que ingresa es una señal MDT, que es una señal analógica, ¿sí? Es una señal analógica, ¿sí? Entonces, recordemos que a la final de cuentas, la relación, ¿sí?, que se tiene que determinar, ¿no es cierto?, entre la potencia y el ruido, fundamentalmente, se lo determina a la salida de nuestro sistema, ¿no es cierto? Es decir, acá, igual acá nosotros deberíamos tener una señal MDT recibida, ¿no es cierto?, ya de modulada, convertida nuevamente de digital a analógica, etcétera, que seguirá siendo o se convertirá nuevamente en una señal analógica, ¿sí? Y esta de acá, ¿no es cierto?, si es que esta también es una señal analógica, aquí sí, en función de la información real que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, acá, ¿no?, más las componentes de ruido ocasionados, ya vamos a ver a causa de qué, pero bueno, ya lo hemos analizado nosotros esto anteriormente, a causa de todas las componentes de error, de ruido, etcétera, este MDT puede tener una respectiva variación respecto al MDT original, ¿no es cierto? Entonces, esa variación fundamentalmente es lo que a nosotros nos representa el ruido, ¿no? Entonces, ahí podemos ya ir analizando, ¿no? En función de la potencia o de la intensidad de nuestra señal de información real respecto a la intensidad del ruido que ha contaminado a nuestra señal original, ¿no? Y ahí podríamos obtener acá a la salida la relación de señal a ruido a la salida de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros cuando recién analizamos, ¿no es cierto?, justamente las señales PCM, las primeras técnicas de digitalización, ahí nosotros establecimos ya una cierta expresión matemática, ¿no es cierto?, para la relación de señal a ruido pico de salida, porque había la relación de señal a ruido promedio y la relación de señal a ruido pico de salida, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, la relación de señal a ruido pico a la salida, ¿sí?, era igual a 3 veces m al cuadrado, donde m es el número de niveles de cuantización que nosotros íbamos a provocar, ¿no es cierto?, para provocar la digitalización, y eso dividido para 1 más 4 veces m cuadrado menos 1, ¿sí?, m cuadrado menos 1 por la probabilidad de error de bit, ¿sí? Si ustedes recuerdan esta ecuación, nosotros la planteamos ya al inicio prácticamente del semestre, ¿no? Y en función de esto también habíamos desarrollado la relación de señal a ruido promedio, ¿sí?, para señales que están uniformemente distribuidas, ¿sí?, para señales que están uniformemente distribuidas entre un voltaje positivo, por ejemplo, y un voltaje negativo. Cuando hablamos de señales uniformemente distribuidas, hablamos de señales que tienen una densidad de probabilidad constante o uniforme, ¿no es cierto? ¿Y eso en qué señales ocurre? Por ejemplo, yo podría tener una señal, ¿no es cierto?, que va a oscilar entre V y menos V, ¿sí? Yo tengo una señal analógica que puede oscilar básicamente entre estos valores.
Pero, por ejemplo, no es lo mismo si es que yo tengo aquí una señal sinusoidal, ¿no? Una señal sinusoidal, como nosotros sabemos, no tiene una función de distribución de probabilidad uniforme, ¿no? Ustedes saben cómo se comporta básicamente esto, ¿no? Ahí tiene una mayor concentración de probabilidad en los valores pico, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es cómo funciona básicamente una señal o la función de densidad de probabilidad de una señal sinusoidal. De una función cuadrada, por ejemplo, nosotros tenemos una función de densidad de probabilidad discreta, ¿no? Porque solamente vamos a tener las ocurrencias de los posibles valores, por ejemplo, en A o menos A, o en 0 y en A, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas cambia, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos, en este caso, una señal que oscila entre V y menos V y tiene un comportamiento más o menos de esta forma, que es un comportamiento triangular con variación lineal, ¿no es cierto? Esta tiene una función de densidad de probabilidad que va entre menos V y V, ¿no es cierto? Y va a ser constante, ¿sí? Y obviamente la función de densidad de probabilidad va a tener una amplitud de 1 sobre 2V, ¿sí? Para tener justamente esta densidad normalizada, ¿no es cierto? Para tener una potencia normalizada correspondiente de esta densidad de probabilidad, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿no? Esto ya lo conocemos. Entonces, ojo que estas expresiones que nosotros hemos analizado, bueno, o vamos a analizar, es asumiendo una señal analógica que tiene una densidad de probabilidad uniforme entre los valores tanto de V y de menos V, ¿sí? Claro que de pronto en la práctica o dependiendo de los diferentes tipos de señales que nosotros analicemos, señales analógicas, por ejemplo, si es una señal sinusoidal, como les había mencionado, cambia, ¿no es cierto?, la función de densidad de probabilidad. Si es que es una señal de audio, por ejemplo, ahí nosotros vamos a tener una mayor densidad de probabilidad en los valores más pequeñitos que en los valores más altos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que adaptarnos a esa función de densidad de probabilidad, ¿sí? Pero por lo pronto, para hacer nuestro análisis y posteriormente, posiblemente generalizar este estudio, vamos a hacer vamos a hacer el análisis considerando esta situación, ¿sí? Vamos a asumir esta consideración, ¿sí? Que las señales están uniformemente distribuidas, ¿ok? Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos asumir, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos un poquito más en el diagrama de bloques de nuestro sistema de comunicación, ¿sí? Vamos a suponer un sistema un poquito más especificado, tanto en el transmisor como en el receptor, pero enfocándonos en la parte de la digitalización, no tanto en la parte de la modulación, porque eso no nos interesa mucho, ¿no? O sea, claro, si nosotros ya determinamos una modulación específica o una señalización banda base, como sea, eso lo que nos va a permitir, obviamente, es obtener esta probabilidad de error de bit, ¿sí? Y eso justo les decía, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos casi al principio, ¿no? Justamente esto de la digitalización y las señales PCM, ahí hicimos un análisis o un estudio respecto al ruido, ¿sí? Y ahí incluso habíamos ya planteado esta ecuación, y esta ecuación, pero la habíamos reducido un poquito más porque habíamos asumido en inicio que la probabilidad de error de bit podía tender o llegar a ser igual a 0, ¿no es cierto? O generar un valor sumamente pequeño. En esas condiciones, si es que la probabilidad de error de bit tiende a 0 o es un valor muy pequeño, el segundo término del denominador prácticamente se convierte en un valor despreciable y nosotros teníamos solamente igual a la relación de señal a ruido pico de la salida igual a 3 veces m al cuadrado, en términos adimensionales, ¿no? Y esto posiblemente se podía aplicar después las expresiones logarítmicas para obtener esta relación de señal a ruido en dBs, ¿sí? Y ahí obtuvimos esta regla de los 6 dBs, ¿no? Donde nosotros, recordemos que este parámetro m, a la final de cuentas, m es igual a 2 elevado a la n, donde n nos representa el número de bits que vamos a utilizar para realizar la digitalización. Y habíamos mencionado que por cada bit que nosotros aumentamos para realizar la digitalización, se incrementa la relación de señal a ruido en 6 dBs. ¿Sí? Eso era lo que nosotros habíamos mencionado, ¿no? Entonces, eso, pero asumiendo que la probabilidad de error de bit podía llegar a tender a 0.
Pero en este caso, si nosotros ya vamos a enfocarnos en cualquier tipo ya de modulación o en un tipo de comunicación establecida, entonces, en este caso vamos a asumir ya un valor específico, ¿no? Y como les decía, esta probabilidad de error de bit dependerá del tipo de modulación o de la comunicación de pronto, si es banda base, que se utilice, ¿sí? Entonces, ya es posible realizar el cálculo de esta probabilidad de error de bit, obviamente en función posiblemente del EV, ¿no es cierto? Y obtener ese valor, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos todos los elementos. De todas formas, ya vamos a realizar la demostración de cómo nosotros llegamos a este punto, ¿sí? En este caso, vamos, perdón, vamos a hacer el análisis correspondiente de toda nuestro diagrama correspondiente de nuestro sistema de comunicaciones, enfocándonos en la digitalización, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a suponer que aquí tenemos nuestra señal MDT analógica, ¿sí? Obviamente, para poder eliminar algunas componentes de ruido fuera de banda, ¿sí? Y para evitar también posibles condiciones de aliasing, como aquí vamos a aplicar muestreo a una cierta frecuencia de muestreo correspondiente, es necesario aplicar siempre un filtro pasa-baja, ¿sí? Un filtro pasa-baja con el cual se elimina, o un filtro anti-aliasing también se denomina, cuando se utiliza antes del muestreador, ¿sí? Aquí vamos a tener básicamente la parte de nuestro digitalizador, ¿no? Nuestro conversor de analógico a digital, el cual va a generar una señal PCM. La señal PCM, como nosotros sabemos, se genera mediante tres técnicas, ¿no? La técnica de muestreo, ¿sí? La técnica de muestreo. Después, la técnica de cuantización, ¿sí? Puede ser aquí, supongamos aquí un cuantizador uniforme, ¿sí? De m niveles, ¿no es cierto? Y de n bits correspondientes. Obviamente, el muestreo se desarrollará a una frecuencia f sub s, ¿sí? Y aquí, cuando nosotros muestreamos, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí, por ejemplo, vamos a suponer muestras, ¿sí? X sub k, donde cada una de las muestras se va a ir obteniendo en cada uno de los tiempos k. Por ejemplo, estos X de X sub k, pongámosle más acá, o más bien acá arriba, ¿sí? Estos X sub k se supone que será la misma señal M evaluada cada KTS, cada tiempo de muestreo, ¿sí? Cada tiempo de muestreo, ¿no? Entonces, ahí se obtiene la muestra késima en el instante de muestreo késimo, ¿no? Esos son los valores originales, esos son los valores exactos. Esos son los valores que nosotros después en el receptor vamos a tener que evaluar para compararle, ¿no es cierto?, junto con los valores recibidos, ¿no es cierto?, y ver cuánto se han modificado, cuánto se han desplazado. Solamente aquí ya en esta etapa, hablando de la cuantización, donde como les decía, en la cuantización vamos a tener m niveles, que será igual a 2 elevado al número de bits utilizados para la digitalización, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se cuantiza correspondiente, aquí vamos a tener una muestra Q en función del valor X sub K. ¿Sí o no? Ya esta muestra cuantizada, ¿sí? Ya esta muestra cuantizada ya tiene un pequeño ruido correspondiente que representa básicamente el ruido o el error de cuantización, ¿sí? Si nosotros recordamos, ¿no? Cuando cuantizábamos, provocábamos eso, ¿no? Le trasladábamos a la señal de su valor original, de su valor real, a un valor específico que podía estar dentro de estos posibles m niveles, ¿sí? Entonces ya ahí nosotros le desplazábamos o le trasladábamos a ese valor, y ya esa diferencia entre este valor Q y el valor de X ya nos va a representar ya un pequeño ruido correspondiente, ¿sí? Ahí ya tenemos un parámetro correspondiente de una relación de señal a ruido, ¿no es cierto? Porque ya tenemos un parámetro de error. Si justo nuestra muestra X sub K hubiera caído justo en el mismo nivel de cuantización exacto, ¿cierto? Hubiera sido exactito, ahí sí los dos valores no cambian y por lo tanto el error es igual a 0, pero eso es muy poco probable, puede ocurrir, ¿no? Pero es muy poco probable. Por eso aquí, para ir analizando todas estas condiciones, se tiene que hacer análisis estadísticos, que son los que nosotros vamos a ir aplicando, ¿no? Más o menos como lo que generábamos para obtener estas probabilidades de error de bit, porque son condiciones probabilísticas, ¿sí? Ya. Y finalmente, ¿no? Cuando ya realizamos la ubicación de la muestra en un nivel de cuantización,
viene básicamente la etapa de codificación, ¿sí? Donde para la codificación se utilizan justamente estos n bits, ¿sí? Para representar a cada uno de los niveles de cuantización con una palabra única de n bits, ¿sí? Entonces, aquí a la salida del codificador, ya nosotros vamos a tener nuestra señal PCM digital, ¿sí? Una señal PCM digital, obviamente a una velocidad de transferencia de bits R, ¿sí? Esa es lo que nosotros tendríamos. Y de ahí, obviamente, esto ya pasaría al equipo propiamente dicho de transmisión, ¿no es cierto? Donde aquí posiblemente se aplica un... bueno, supongamos que no se aplica una codificación de canal, pero aquí, por ejemplo, se puede establecer un filtro adicional, ¿no? Para poder enviar una señal banda base. O si es que se está modulando, se puede aplicar aquí ya un modulador, una señal, un modulador ASK, un BPSK, una conversión de binario a multinivel para utilizar una modulación QAM, etcétera, ¿no? Vamos a asumir aquí que a la final de cuentas, esta señal que se envía es la señal SDT, supongamos modulada, ¿sí? Esta es la señal modulada, ¿ok? Y esta señal se inserta o se envía hacia el canal, ¿sí? Esta señal SDT es la que está, digamos, en cierta forma, libre de ruido de canal, ¿sí? Porque ya internamente en esta señal SDT está ya inmiscuido el ruido de cuantización. Ese ya se ingresó justamente en el momento de la cuantización. Ahí se insertó ese ruido, ¿sí? Pero aquí ya cuando esto viaja en el canal, ¿no es cierto? Aquí está sujeta a que pueda existir, ¿no es cierto?, la sumatoria correspondiente entre la señal SDT y las componentes de ruido, ¿sí? Las componentes de ruido de canal. Este ruido de canal puede generar un incremento, ¿no es cierto?, en la potencia del ruido, porque aquí ya se genera otro componente más de ruido. Al principio era solo el ruido de cuantización, pero aquí también vamos a tener el ruido del canal. Ahora, aquí viene una parte interesante, ¿no? Vamos a ponerle de esta forma, ¿no? Para poderle observar de izquierda a derecha, ¿sí? Aquí vamos a tener la señal RDT, ¿no es cierto? Que obviamente será la suma de SDT más NDT. Aquí primerito, esta señal va a venir al receptor, ¿sí? El receptor puede, bueno, de ley va a estar conformado por un filtro pasabanda, primeramente para eliminar las componentes fuera de banda, y por el demodulador, ¿sí? El demodulador lo que va a provocar es aquí una señal PCM recuperada, ¿sí? La señal PCM que se recuperó. Entonces, igual, ¿no? Es posible, incluso aquí les voy a poner eso, ¿sí? Es posible que a lo largo del canal, ¿no es cierto?, nosotros vayamos teniendo aquí varias cadenas de repetidores regenerativos, justamente para tratar de ¿qué? De reducir al máximo la cantidad de ruido, porque ya sabemos, ¿no? Los repetidores regenerativos en un sistema de comunicaciones digital tienen la capacidad de eliminar prácticamente por completo todo el ruido del canal, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente un repetidor regenerativo, ¿no? Porque recordemos, esta señal que ingresa al repetidor regenerativo, bueno, en este caso se debería de modular, ¿no es cierto?, y las señales binarias que llegan contaminadas con ruido entran a estos dispositivos de umbral, ¿no es cierto?, estos comparadores, donde ahí simplemente se regenera completamente la señal. Si está por encima de un valor umbral, corresponde a un 1 binario. Si está por debajo de un umbral, es un 0 binario. Ya con esa señal digital recuperada, se vuelve a modular y se vuelve a transmitir, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se supone que en el receptor nosotros también vamos a tener un repetidor regenerativo, ¿sí? Y aquí, a la final de cuentas, se supondría que si es que nuestro sistema está trabajando de una forma adecuada, en términos generales, si es que los repetidores regenerativos funcionaron adecuadamente y el ruido del canal no es lo suficientemente grande, se supondría que todo el ruido del canal se va a eliminar. Y se supondría que la señal PCM que se recupera aquí sería exactamente la misma señal PCM que se generó acá, ¿no? Es decir, la palabra de bit por cada una de las muestras, ¿no es cierto?, esta sucesión de bits para cada muestra debería recuperarse exactamente igual acá. Y eso implicaría que no existe error de bits, y si es que no hay error de bits, tampoco va a haber error o ruido de canal,
¿no es cierto? Porque vamos a tener exactamente qué cosa. Obviamente, después de que recuperamos esta señal PCM, vamos a necesitar aplicar el conversor de digital a analógico, ¿no? Que es básicamente la decodificación. Bueno, es un conversor de digital a analógico, ¿sí? Entonces, se supone que aquí a la salida nosotros vamos a tener ya una muestra correspondiente que será para cada una, ¿no? Un Y sub K, ¿no es cierto? Que lo ideal sería que este Y sub K sea igual, exactamente igual al X sub K. Debería ser igual. En ese caso, no va a existir ni ruido de cuantización ni ruido de canal, si es que Y sub K fuera igual a X sub K. Pero ya sabemos que el valor de Y sub K más bien va a ser igual al valor de X sub K más ciertas componentes de ruido k'ésimas también, ¿no? Donde estas componentes de ruido, como les mencioné, van a provocar, o quien va a provocar estas componentes de ruido será el ruido de cuantización y el ruido de canal. El ruido de cuantización ya lo analizamos. Pero el ruido de canal, como había mencionado, si es que no, justo lo que les decía antes, ¿no? Si es que la probabilidad de error de bit es básicamente nula, tiende a cero, ¿no es cierto? Es decir, ahí sí no va a haber errores de bit. La señal que se va a recuperar, esta señal PCM, o bueno, ya la señal correspondiente a la salida del decodificador o a la salida del conversor de digital a analógico, se supondrá que debería ser la misma señal que nosotros tenemos aquí, estos valores Q, ¿no? Entonces, en ese caso, el único ruido que existirá es el ruido de cuantización, ¿sí? Pero, si es que el ruido en el canal fue lo suficientemente grande para, en algún caso correspondiente, darme valores erróneos de un solo bit nada más, en toda la palabra que representa la muestra. Si un solo bit vino erróneo, vino equivocado, entonces ya no me va a dar el mismo valor Q que nosotros teníamos acá cuantizado, porque ya lo va a representar a la otra palabra que corresponde básicamente con ese error de bit, ¿no? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, recordemos que cuando nosotros hacíamos esta cuantización, ¿no es cierto? Nosotros teníamos algo como esto, ¿no? Si es que esta es la señal de entrada y esta es la señal de salida, ¿sí? En el cuantizador, entonces supongamos los valores que estaban entre este valor y este valor, por dar un ejemplo, se le asignaba un único, o más bien dicho, sí, porque para evitar el cero justo, ¿no? Los valores que estaban entre 0 y un valor correspondiente, ¿no es cierto?, se le asignaba un único valor. Los que estaban en otro rango de valor, se le asignaba otro. Los que estaban en otro rango de valor, se le asignaba otro nivel, y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo, los que están entre este y este, se les asigna otro valor, entre este y este, se les asigna otro valor, y bueno, y así se va generando cada una de las cuantizaciones. Entonces, se supone que cada uno de estos niveles de cuantizaciones, ¿no es cierto?, tiene una representación de, por ejemplo, algunos bits correspondientes, ¿no? Este, por ejemplo, es Y, y este es Z, 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 por dar un ejemplo, ¿no? Y cada uno de estos son combinaciones de bits, ¿sí? Entonces, supongamos que se envió, ¿no es cierto?, la señal correspondiente en una palabra Y, justo, ¿no? Se envía en esa palabra. Si es que no hay errores de bit correspondientes, la señal que se va a recibir, ¿no es cierto?, va a ser esta misma Y, supongamos, ¿no? Entonces, se recibe esa de ahí. Como se recibe el mismo valor, se le asigna este mismo valor de acá y por lo tanto no hay error de canal, ¿sí? No hay ruido de canal. Pero si en el canal, por ejemplo, los valores correspondientes no llegaron con esta combinación Y, sino llegó con una combinación Z, 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 por ejemplo, esta de acá, ya no se le va a asignar ese valor de ahí, sino se le va a asignar, por ejemplo, este valor de acá. Y aquí yo ya voy a tener una diferencia, aparte del ruido de cuantización, también voy a tener esta diferencia causada por el ruido de canal, el cual se generó a causa de que existieron errores en los bits, en el bit o en los bits, dependiendo, ¿no? Ya que exista un error en un solo bit, ya me va a provocar cambios en los valores cuantizados originales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí a la final de cuentas, este N de K se provoca a causa del ruido de cuantización y a causa del ruido de canal, ¿sí? Esto pongámosle Q mejor, para que implique la cuantización, y el otro es el ruido de canal, ¿sí? ¿Estamos?
Ok, entonces eso simplemente para tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ir analizando ahora sí la forma matemática y cómo intervienen básicamente cada uno de estos elementos, ¿sí? Hasta aquí tal vez alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿No? ¿Todo claro? Ok, listo. Entonces, primero, ya de la forma matemática, cómo nosotros sabemos cómo se puede ir representando cada uno de estos valores, ¿sí? Cada uno aquí nos plantea una función matemática en la cual, en función de la palabra o de la combinación de la palabra digital, se puede obtener el valor de la muestra cuantizada directamente, ¿no? Entonces aquí incluso nos da un valor directo, ¿no? Que de pronto, o sea, puede ser utilizado en vez de realizar justamente también el método de aproximaciones numéricas o el método de la rampa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice es que el valor muestreado, ¿no es cierto?, para la muestra késima, ¿sí?, es igual a el valor V, ¿no es cierto?, donde V es el voltaje pico, ¿no?, de nuestra señal analógica, de la sumatoria desde J igual a 1 hasta el número de bits correspondientes, ¿sí?, de el valor correspondiente del bit, ¿sí? Ojo, ¿no? Esto también, este valor del coeficiente correspondiente a cada uno de los bits estará dado en una señalización polar, ¿sí? En una señalización polar, es decir, tendrá valores, o sea, si nosotros tenemos bits, ¿no es cierto? O datos 1, 0, 0, 1, los datos correspondientes serán 1, menos 1, menos 1, 1, ¿sí? Porque los 1 se representan con un 1 y los ceros con un menos 1, ¿sí? Y esto multiplicado por 1/2 elevado a la j, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esta es una forma alternativa de representar u obtener los valores cuantizados, ¿sí? Los valores cuantizados de una palabra correspondiente, ¿sí? De una palabra, ¿no? Entonces, ahí se pueden ir determinando justamente cada uno de estos, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces, o se puede hacer viceversa, ¿no? En función del valor cuantizado, obtener el valor de la palabra que genera ese valor correspondiente, ¿sí? Listo. Entonces, en función de esto, nosotros se puede hacer para cualquier tipo de función, para cualquier palabra correspondiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí simplemente a manera de ejemplo, se lo considera una palabra, ¿sí?, cuyos valores todos son 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Que en este caso, todos estos valores correspondientes corresponderían al nivel de cuantización más grande, al valor más alto, ¿no? Porque ese es el que se tendría en este caso, ¿no? Donde se tendría 1, 1, 1, 1, 1. El valor de cuantización más pequeño corresponderá a todos 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Ojo, aquí también se ha hecho la suposición de que la digitalización no se realiza utilizando código Gray, sino una digitalización binaria común y corriente, una secuencia binaria que va incrementándose de forma normal, ¿no? 000, 001, 010, 011, 100, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, una digitalización o una binarización común y corriente, no de código Gray, ¿sí? Estamos ahí, en ese caso, es válida esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros tendríamos que el valor cuantizado más alto, ¿no es cierto?, el valor pico de cuantización, en otras palabras, sería igual a V, que multiplica a la sumatoria desde 1 hasta n, en este caso sería cada uno de los parámetros A o de los coeficientes A va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener aquí 1/2 elevado a la j, perdón, en 1/2 elevado, aquí estamos en función, sí, esto es j, ya, 1/2 elevado a la j, ¿sí? Entonces esto básicamente va a ser igual a v, que multiplica a 1/2 a la 1, es 1/2, más 1/2 al cuadrado será 1/4, más 1/2 al cubo será 1/8, y así sucesivamente, ¿no? Hasta tener 1/2 elevado a la n, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí se puede utilizar una de las expresiones matemáticas que reducen este tipo de sumatorias, ¿sí? Una de las expresiones matemáticas para reducir esta sumatoria. Primero, lo que podríamos hacer es sacar el factor común 1/2 de todas estas funciones, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que vamos a tener es
v sobre 2, que multiplica a 1 más 1/2 más 1/4, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, hasta tener aquí 1/2 elevado a la n menos 1, ¿sí? Esto, si es que nuevamente lo representamos en términos de una sumatoria, esto va a ser igual a v medios que multiplica a la sumatoria. En este caso, el sumador correspondiente ya no va a comenzar si nosotros observamos desde 1, va a comenzar desde 0, ¿sí? Va a comenzar desde 0 y va a ir hasta un parámetro, igual a un n mayúscula, que en este caso es igual a un n minúscula menos 1, ¿sí o no? Porque ahora en ese rango de valores se realiza la sumatoria. ¿Y aquí cuál es el argumento de esta sumatoria? Pues el mismo, ¿no? 1/2 elevado a la j, en este caso, ¿no? Entonces igual voy a tener 1/2 a la 0, 1/2 a la 1, 1/2 a la 2, etcétera, hasta 1/2 a la n menos 1, n minúscula menos 1, ¿no? Y en función de las propiedades matemáticas, nosotros podemos utilizar aquí la fórmula o la expresión matemática que nos dice, aquí les voy a poner con otro color, para que sepan que vamos a utilizar esta expresión, que nos dice que la sumatoria desde un x igual a 0 hasta un x igual a un n cualquiera, n mayúscula, de a elevado a la x, esto me dice que es igual, se puede reducir a un valor de a elevado a la n mayúscula más 1, ¿sí? Menos 1 sobre a menos 1, ¿sí? Esa es la expresión matemática que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso, nuestro a es el 1/2, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso, el j es nuestro exponente, ¿no? Nuestro x en este caso. Entonces, esto se reduce simplemente a v sobre 2, ¿no es cierto?, que multiplica a toda esta sumatoria. El a sería el 1/2, ¿no es cierto? Entonces, esto que multiplica a 1/2, ¿no es cierto?, elevado a la n mayúscula más 1, pero el n mayúscula es el n minúscula menos 1, y eso más 1 simplemente será 1/2 elevado a la n minúscula, ¿sí? Esto menos 1, y esto dividido para 1/2 menos 1, ¿sí? Esta es la expresión correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Está demorando un poquito, recién ahorita me fijo. Bueno, pero en definitiva lo que hacemos es básicamente reemplazar, ¿no es cierto?, los parámetros o los valores correspondientes relacionando ambas sumatorias, ¿sí? A ver, ahorita sí se está demorando mucho. Pero me parece que desde antes también se estaba un poquito demorando, sí se está demorando en actualizar. Sí, va como un poco repetido. va más lento de lo normal. Ya, verán, déjenme, porque sí me fijé, pero pensé que ya más bien se había, porque al principio le vi que se estaba demorando, ahorita otra vez. Verán, porque a veces ya, ahí está, ¿sí? Pero con todo, bueno, voy a probarle una vez más, ¿sí? Si se me vuelve a pausar, bueno, y no me doy cuenta, avísenme para de pronto salir yo de la sesión, volver a entrar, porque a veces ahí se sabe arreglar, ¿sí? Listo, entonces ahí está justo esta ecuación ya reemplazado, ¿no es cierto? En vez de poner a, le estoy poniendo el 1/2, ¿sí? Y el exponente correspondiente serían los valores límites de nuestra sumatoria, ¿no es cierto? En este caso, justamente como tenemos, ¿no? El n mayúscula sería igual al n menos 1, el n minúscula menos 1, y si le sumamos ese más 1, justamente nos va a dar 1/2 elevado a la n. Menos 1 sobre a menos 1, que sería 1/2 menos 1, ¿sí? Si aquí operamos un poquito lo de abajo, por ejemplo, 1/2 menos 1, eso nos va a dar en esencia menos 1/2, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos va a dar menos 1/2. Y si es que esto le cambiamos el signo, ¿no es cierto? Y arriba le cambiamos el orden justamente para que no altere, nos quedaría, bueno, el 2 con el 2 también se elimina, ¿no es cierto? Y esto nos va a quedar básicamente un v que multiplica a 1 menos 1/2 elevado a la n. ¿Sí? Ese es básicamente lo que nosotros tendríamos en estas
condiciones, ¿sí? Si es que nosotros incluso aquí esto le operamos un poquito más, recordemos que este sería el valor correspondiente de Q, ¿no es cierto? Pico, ¿no es cierto? El valor cuantizado más grande, el más grande posible, porque estamos asumiendo una distribución de bits todos unos, ¿no? Entonces, en este caso, esto sería igual a V menos el V, ¿no es cierto?, sobre 2 básicamente elevado a la n, ¿sí? Y si nosotros recordamos, el valor de delta, que es esto de acá, ¿no es cierto?, es la separación entre cada uno de los niveles de cuantización, ¿sí? Entre, por ejemplo, sí, justo esto de acá hasta acá, ¿sí? Eso es el valor correspondiente, podríamos poner, de delta, ¿sí? Y el valor de delta, si nosotros recordamos, es igual a la variación pico a pico, ¿no es cierto?, que en este caso sería 2b, dividido para el número de niveles de cuantización, que sería m, o en otras palabras, 2 elevado a la n. Eso sería delta, ¿sí? Es decir, nosotros acá abajo, en cambio, tenemos v sobre 2 a la n. Eso sería igual a delta medios, ¿sí? Eso sería igual a delta medios. Es decir, esto va a ser igual a v menos el valor de delta medios, ¿sí? Y que obviamente tiene sentido, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros podríamos tener eso, ¿no? Que este valor correspondiente, el último, va a ser igual al valor pico menos ese valor de delta medios. Y así se podría llegar a calcular cualquier valor correspondiente de cuantización para cada una de las posibles combinaciones, ¿sí? Entonces, ahí nosotros justamente tenemos esta situación, ¿no? Es decir, si nosotros pusiéramos otra combinación, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, podríamos calcular justo el valor de cuantización exacto o el correcto, ¿sí? Listo, entonces esto solamente era a manera de ejemplo para que nosotros podamos entender cómo funciona básicamente esta expresión matemática, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿no? Volviendo a estas componentes, ¿no es cierto?, de la señal Y de K, ¿no es cierto?, que tenemos acá, ¿sí?, que serían los datos a la salida, los datos muestreados a la salida de nuestro conversor de digital a analógico. Dijimos que básicamente estos están compuestos por la señal original de información, por la muestra original de información X sub K, más las componentes de ruido total, ¿sí? Este ruido total está conformado por el ruido de cuantización y el ruido de canal, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle este en una nueva página, ¿no? Ya habíamos mencionado que el Y sub K, ¿no es cierto?, es igual a X sub K más el N sub K, ¿sí? Entonces, en este caso, ya en función de esto podríamos mencionar esto, ¿no? Que esto me representa, este X sub K me representa la intensidad de nuestra señal de información. Y este N sub K nos va a representar el ruido, o en función de esto podemos obtener la potencia del ruido total, tanto de cuantización como ruido de canal. Entonces, ya con esto podríamos obtener la relación de señal a ruido pico, ¿sí? Pico de salida. ¿Sí? Primeramente, ¿no? Vamos a comenzar con esta, ¿no? Entonces, esta primero va a ser igual, ¿no es cierto?, al valor máximo de nuestra señal elevado al cuadrado, ¿no es cierto? En este caso, el valor máximo de nuestra señal elevado al cuadrado, ya dijimos que si nuestra señal analógica oscila entre V y menos V, entonces el valor máximo va a ser V. Entonces aquí el valor correspondiente va a ser V al cuadrado, esa en términos generales sería la potencia pico, ¿no es cierto?, dividido para la potencia de ruido, ¿sí? Y en este caso, la potencia de ruido sería el valor de N sub K medio del N sub K elevado al cuadrado, ¿sí? Esto sería en otras palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que obtener? Básicamente, esta potencia del ruido, el cual, como les había mencionado, consiste básicamente en el efecto de ruido de cuantización y ruido de canal. Estos dos efectos no están correlacionados entre sí, es decir, son completamente independientes, ¿sí? Son completamente independientes. El ruido de cuantización no depende del ruido de canal, ni el ruido de canal depende del ruido de cuantización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ya establecer cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el ruido de cuantización es igual a ¿qué? Si nosotros analizamos el diagrama anterior,
¿sí? Justamente este diagrama, ya dijimos que el ruido de cuantización básicamente es la diferencia que nosotros vamos a tener entre la muestra original y la muestra cuantizada. Ahí ya existe este ruido de cuantización, ¿sí o no? Entonces, básicamente el ruido de cuantización va a ser igual a la muestra cuantizada, ¿no es cierto? La muestra cuantizada correspondiente menos la muestra original, ¿sí? Esos serán los valores de amplitud correspondientes al ruido de cuantización, ¿sí? Y el ruido de canal, ¿sí? Que le vamos a designar por E sub B, este ruido va a ocurrir únicamente, como ya les había mencionado, cuando haya un error de bit, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿no? Si es que hay un error, dos errores o varios errores, en otras palabras, cómo cambia la palabra original, ¿no es cierto? La palabra digital que se generó original respecto a la palabra recibida, ¿no? Eso puede generar que incluso el error sea considerablemente grande, ¿sí? Dependiendo de los bits que se hayan modificado, ¿sí? Porque si es que de pronto solamente hubo un error de un nivel de cuantización al adyacente, ¿no es cierto? Entonces ahí este error, ¿no es cierto?, causado por el error de bit, va a ser solamente de un valor de delta, pero nada más, ¿sí? Es decir, este valor, ese sería el mínimo, bueno, no sería el mínimo error sería 0, ¿no es cierto? En el caso de que las dos palabras lleguen igualitas. Si las dos palabras llegan, o sea, la palabra que llega es igualita a la palabra original, las dos palabras son iguales, el error de bit o el error causado por el ruido de canal va a ser igual a 0, en esas condiciones. Pero si es que la palabra correspondiente llega con errores de bit que provocan un nivel de cuantización adyacente, ya sea el de arriba o el de abajo, en este caso el error va a ser de delta, ¿sí? El error va a ser de delta. Pero más aún, si es que yo tengo, por ejemplo, por darles ese sería el caso más extremo, la palabra original es el valor pico, ¿no es cierto?, de cuantización, el valor más alto, ¿sí? Y por A o B situación, ¿sí? Digamos el peor de los casos, la palabra llega en el valor más bajo en cambio de cuantización. Entonces, casi que tendríamos ahí un error de un voltaje pico a pico, menos delta, ¿sí? Ese sería el máximo error de cuantización, pero es un error ya súper alto, ¿no es cierto? Va a ser un error muy alto. Pero eso sería en el peor de los casos, cuando incluso de tener 1, yo llegara a tener 0, ¿sí? Pero ese sería el peor de los casos. Pero les pongo en consideración que estos son justamente estos errores. Entonces, en otras palabras, ¿a qué va a ser igual justamente este error de bit? A la variación que se va a tener, ¿no es cierto?, entre el valor que se recibe, Y sub K, ¿no es cierto?, donde Y sub K ya es el valor final a la salida del conversor de digital a analógico, menos, justo lo que les decía, ¿no?, la muestra cuantizada, ¿sí?, la muestra cuantizada de mi muestra original, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí es que se tiene básicamente estas acumulaciones, tanto entre el ruido de cuantización como en el ruido del canal, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos básicamente que el ruido de canal, el ruido total, el N sub K, supongamos, es igual al ruido de cuantización más el ruido de canal, entonces se supone que el N sub K elevado al cuadrado, o pongámosle aquí mismo, ¿sí?, se supondrá que el N sub K elevado al cuadrado va a ser igual a esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y si a esto le elevamos al cuadrado, vamos a tener el primer término al cuadrado, más el producto cruzado, el doble del producto cruzado entre los dos, más el segundo elemento elevado al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tendríamos justamente de elevar esto al cuadrado. Y si a eso le sacamos el valor medio, ¿no es cierto?, vamos a tener el valor medio del primer elemento al cuadrado, más el valor medio del producto cruzado y más el valor medio del segundo miembro elevado al cuadrado. Pero aquí tendríamos que hacer un análisis correspondiente. Cada uno de estos errores, ¿sí?, cada uno de estos errores son como la señal analógica original también se consideraba una señal uniformemente distribuida, ¿no es cierto?, incluso con una media igual a 0, también estos errores van a ser uniformemente distribuidos también con una media igual a 0, ¿sí?, con una media igual a 0. Es decir, que si es que nosotros aquí aplicamos esto, ¿no?, es decir, el E sub Q al cuadrado más 2 veces E sub Q
por E sub B y más E sub B elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es lo que tendríamos. Y a todo esto, porque todo esto es el valor medio, si es que a esto le sacamos el valor medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra vez se me está quedando. Ya, ahí está. Entonces, aquí es justamente, es eso, ¿no? Entonces, si a cada uno de estos le sacamos el valor medio, como el valor medio o el operador promedio es un operador lineal, yo le puedo asignar eso a cada uno o dividir a cada uno de los elementos, ¿no es cierto? De esta forma. Pero, como ya dijimos, ¿no? El error de cuantización y el error de bit o el error de canal, en este caso, tienen media de 0. Este producto de aquí va a generar una media de 0. Entonces, esto básicamente se va a hacer 0. En otras palabras, ¿sí? La potencia, ¿sí? De ruido total correspondiente va a ser igual únicamente a la potencia del ruido de cuantización más la potencia del ruido de canal, ¿sí? De esta forma, ¿ya? Entonces hay que ir analizando una por una a cada una de estas, ¿sí? Vamos a comenzar por el ruido de cuantización, ¿sí? Primero ya sabemos que el ruido de cuantización, ya dijimos, ¿no? Va a tener una desviación, perdón, una media igual a 0, ¿sí? Primero. Pero el ruido de cuantización también va a tener una distribución uniforme y que va a oscilar entre cuánto y cuánto. A ver, vamos recordando eso, ¿no? Y de pronto acá en esta gráfica de los niveles de cuantización podemos acordarnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que podíamos mencionar, ¿no es cierto?, es que todos los valores que están entre este nivel y este nivel, ¿no es cierto?, toditos, van a considerar, a la salida voy a tener el valor medio, ¿no es cierto?, entre esos dos valores, ¿sí? Entonces, ¿por qué considerábamos el valor medio? Para tratar de minimizar el ruido de cuantización, si ustedes se recuerdan, ¿no? Entonces, si yo tenía un valor por debajo, ¿no es cierto?, de ese nivel de cuantización, yo iba a tener un valor de diferencia, ¿no es cierto?, entre el valor medio y ese valor. O si es que el valor de la muestra está un poquito más arriba del valor medio del nivel justamente que corresponde a ese nivel de cuantización. Esto es lo que habíamos visto ya en las primeras clases, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el error máximo de cuantización que se puede generar en estos cuantizadores que son uniformes, ¿no? Ojo, estos cuantizadores son uniformes. ¿Cuál es el error máximo de cuantización que se puede generar aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor del máximo error de cuantización? ¿Quién se acuerda? El máximo error de cuantización en un cuantizador uniforme. ¿No? ¿Nadie? Ya. El máximo error de cuantización es un valor de delta medios, ¿no? Por eso justo se le consideraba la mitad de cada uno de los rangos de cuantización. Cuando se consideraba la mitad de cada uno de los rangos de cuantización, el peor de los casos podía ser que justo la muestra esté prácticamente en el límite del rango y ahí prácticamente se iba a tener un valor que iba a ser casi igual a delta medios. O en el otro límite del rango también yo iba a tener una diferencia, en un caso de más delta medios y en el otro caso de menos delta medios, ¿sí? Pero básicamente el ruido de cuantización, si nosotros, por ejemplo, le graficamos, nosotros podríamos llegar a tener algo similar. Podríamos llegar a tener algo similar a esto, ¿no? Entonces ahí nosotros íbamos a tener las variaciones del error de cuantización, donde el valor máximo iba a ser delta medios y el valor mínimo iba a ser menos delta medios, ¿sí? Entonces ahí, y obviamente, más aún, ¿no? Asumiendo que estos van a tener una densidad de probabilidad uniforme. Entonces, en este caso, la función de densidad de probabilidad igual va a ser constante, ¿no es cierto? Porque es una función de densidad uniforme que va a ir igualmente desde delta medios hasta menos delta medios y por lo tanto el valor correspondiente de la amplitud, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1 sobre delta, ¿sí? Va a ser igual a 1 sobre delta. En este caso, esta amplitud de la función de densidad de probabilidad. Entonces, en función de esto, ya se puede determinar o se puede establecer este parámetro correspondiente de la potencia del ruido de cuantización, ¿sí? La potencia del ruido de cuantización, básicamente, en términos generales, esto ya lo sabemos, es igual
a la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de probabilidad de nuestro error correspondiente, y esto multiplicado por el error de cuantización elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa forma, y esto evaluado justamente en función del error de cuantización, ¿sí? Entonces, aquí ya podríamos ir evaluando justamente esta expresión. Primero, la integral, obviamente, está limitada ¿a cuánto? A desde menos delta medios hasta delta medios. Ya habíamos mencionado eso, ¿no? La función de densidad de probabilidad, como ya observamos, es igual a 1 sobre delta, y esto que multiplica a la función o al error de cuantización elevado al cuadrado, en función de ese error de cuantización. Si esto integramos, básicamente nosotros vamos a tener que es igual a 1 sobre delta por el error de cuantización elevado al cubo sobre 3, ¿sí? Y esto evaluado desde menos delta medios hasta delta medios, ¿sí? Si es que reemplazamos cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a tener es igual a 1 sobre delta, que multiplica, en este caso sería delta medios al cubo, sería delta al cubo sobre 8. Pues, nos quedaría en términos generales delta al cubo sobre 24, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos quedaría delta al cubo sobre 24, y aquí menos, con el menos de la diferencia se va a hacer más, también delta al cubo sobre 24, ¿sí? Y esto básicamente, si nosotros operamos, nos va a dar igual a delta al cubo más delta, bueno, nos daría delta al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Porque estamos sumando, y con el delta básicamente nos va a quedar delta al cuadrado sobre 12, ¿sí? Esta sería básicamente la expresión matemática correspondiente, ¿sí? De este error de cuantización. Pero por lo general, cuando nosotros establecemos estas propiedades o estas expresiones, es preferible trabajar en términos de los niveles de cuantización y del voltaje pico que se está utilizando, ¿no? Entonces ya sabemos que delta, por ejemplo, es igual a 2 veces el voltaje, o bueno, en otras palabras, el voltaje pico a pico, ¿no es cierto? O 2V, en otras palabras, dividido para el número de niveles de cuantización, ¿no? Entonces, en este caso sería igual a 2V sobre M, ¿no es cierto? Y esto dividido para 12. Pero esto elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar 4V, ¿no es cierto?, al cuadrado. Sería 4V al cuadrado con el 12. El 4 con el 12 se simplifican. Y yo tendría V al cuadrado sobre 3M al cuadrado, ¿sí? Este sería básicamente la expresión correspondiente para el ruido de cuantización, para la potencia provocada por el ruido de cuantización, ¿sí? Ahora lo que nos falta es analizar, en cambio, el ruido de canal causado por los errores de bit, ¿sí? Causado por cada uno de los posibles errores de bit. En este caso, el ruido de canal, el E sub B, ¿sí? Este ruido o esta potencia de este ruido es igual, como ya habíamos mencionado, a la diferencia, ¿no es cierto?, entre YK menos Q, menos esta otra componente correspondiente, ¿no? Entonces, en términos generales, esto va a ser igual a el valor obtenido menos el valor cuantizado, ¿sí? Menos el valor cuantizado. Esto básicamente elevado al cuadrado, el valor medio, ¿sí? Justamente de esta forma. Entonces, ya en la página anterior obtuvimos, ¿no es cierto?, cómo se obtiene el valor cuantizado en función de las palabras o de cada una de la palabra, de la combinación de bits correspondiente para cada palabra, ¿sí? Obviamente, el valor Y de K, que va a ser de ley también una de las posibles, de los posibles niveles de cuantización, también se puede aplicar con cada una de estas componentes, ¿no? Entonces, aquí les voy a repetir, ¿no?, donde habíamos puesto que Q, o las muestras cuantizadas originales, iba a ser igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, desde J igual a 1 hasta N, ¿no?, de A KJ, ¿no es cierto?, KJ, que multiplica a 1/2 elevado a la J, ¿no es cierto? Esa era la palabra cuantizada original.
La palabra, en cambio, que se recibe, que posiblemente puede llegar a tener errores, que sería y, ¿no es cierto? Y sub k, nada más pongámosle, y sub k, en este caso igual, ¿no? Sería igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n. En este caso, para asumir que puede existir una ligera variación, pongámosle bkj, ¿sí? Y esto que multiplica a 1/2 elevado a la j. Es decir, tiene la misma forma canónica. En el caso de que no exista errores de bit, ¿sí? Si es que no existe errores de bit, los parámetros o los coeficientes a van a ser exactamente igual a los coeficientes b. Y por lo tanto, en ese caso, el error de bits correspondientes o el error de canal o la potencia del canal va a ser igual a 0. Y prácticamente el único error que nosotros consideramos sería igual a este de acá, donde está, al b cuadrado sobre 3m al cuadrado, que es exactamente la misma expresión que nosotros habíamos desarrollado anteriormente, si ustedes recuerdan, ¿no? Es justamente la misma expresión, porque si aquí nosotros esto le dividimos, ¿no es cierto?, la potencia de nuestra señal, v al cuadrado sobre v al cuadrado sobre 3m al cuadrado, el v con el v se nos elimina, y el 3m es el que subiría, ¿no es cierto?, al numerador, y ese sería la relación de señal a ruido, el 3m al cuadrado. Sería exactamente lo que habíamos analizado antes. En el caso de que no existiesen errores de bit o se asume una probabilidad de error de bit prácticamente nula. Pero aquí lo vamos a generalizar, ¿sí? Vamos a asumir que al menos uno de los coeficientes a y de los coeficientes b van a diferir entre sí. Y ya basta que uno solo difiera para que los parámetros q y y sean distintos y generen una diferencia, y esa diferencia es la que va a provocar esta potencia del ruido de canal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aplicando justamente estas dos expresiones en esta de aquí, del ruido correspondiente, vamos a tener que esto va a ser igual a ¿qué? Esto sería igual a, bueno, los dos tienen a ver, y aquí me falta el v, ¿no? Esto es por v y esto también es por v. ¿Sí? Ahí sí tenemos las expresiones correspondientes, ¿sí? Entonces, si nosotros sacamos en cada uno el factor común v, ¿no? Y obviamente está elevado al cuadrado, vamos a tener que esto es igual a v al cuadrado, que multiplica al valor medio de la diferencia, ¿no es cierto? Aquí a la final de cuentas tenemos la misma sumatoria evaluada en los mismos límites, ¿sí? Y lo único que cambia son los parámetros a y b. ¿Sí o no? Y de ahí el 1/2 a la j también tenemos exactamente igual, así que podemos sacar eso también factor común, ¿no? Entonces aquí a la final de cuentas vamos a tener la sumatoria que va desde j igual a 1 hasta n, ¿no es cierto?, de los parámetros correspondientes b, ¿no es cierto?, bkj menos akj, ¿sí? Eso elevado al cuadrado, y esto por 1/2 elevado a la 2j. ¿Sí? En otras palabras, ¿no? Eso es, en términos generales, lo que nosotros tendríamos. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería nuestra función correspondiente. Ahora, aplicando aquí alguna de las propiedades correspondientes, ¿sí?, que nosotros ya podemos manejar, que en este caso, teniendo completa independencia los parámetros a con los parámetros b, y que forman parte de esta sumatoria, y que la sumatoria es un operador lineal, y que también el promedio que nosotros tenemos, el operador promedio, también es un operador lineal, tranquilamente podríamos, esto de acá, pasarle, en otras palabras, podríamos limitar, ¿sí?, solamente el operador promedio, perdón, a la diferencia. Podríamos limitar el operador promedio solamente a la diferencia de las componentes b y a. Aquí después. Ya. Acá y acá. Ya, entonces solamente va a quedar el operador promedio ahí, ¿sí? Entonces, eso, como solamente nos va a quedar el operador promedio dentro de la sumatoria en esta diferencia,
Esto en términos generales, ya saltándonos algunos pequeños pasos, pero bueno, ya aplicando esta propiedad que les acabo de mencionar, esto simplemente se va a convertir en la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de el binomio que tenemos ahí al cuadrado y aplicándole ya el operador promedio a cada uno de los elementos de este binomio al cuadrado, nos va a quedar de esta forma, ¿no es cierto? BKJ, ¿no?, elevado al cuadrado, ¿sí?, el valor medio, menos 2 veces AKJ, ¿sí?, AKJ por BKJ, ¿sí?, el operador promedio, y más AKJ, ¿sí?, elevado al cuadrado, el operador promedio, ¿sí? Y esto que multiplica a 1 medio elevado a la 2j, ¿sí? Esta sería entonces nuestra función matemática correspondiente, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a tener cada uno de estos elementos o cada uno de estos valores correspondientes, ¿sí? Entonces podemos aquí obtener justamente ya el valor correspondiente o la potencia promedio en función de cada una de estas funciones de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces vamos a ir separándoles a cada uno de estos. Por ejemplo, el BKJ, ¿no es cierto? Este de acá, ¿sí?, el valor promedio de esta componente, es igual básicamente a cada uno de los valores respectivos, ¿no? Ojo, ¿no?, que por ejemplo el parámetro B son los parámetros o los datos recibidos. Los parámetros A son los datos enviados, los datos originales, ¿no? Entonces ahí es donde puede haber esta pequeña diferencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener ¿cuáles son las posibilidades que se puede recibir en B? ¿Sí? Las posibilidades es que se reciba justamente el más 1 como dato, ¿no? Y en este caso, este sería el más 1 elevado al cuadrado porque estamos haciendo el análisis de B consigo mismo, ¿no es cierto? Más 1 elevado al cuadrado por la probabilidad, ¿no es cierto?, de que se reciba un más 1 en el receptor, ¿sí? De que se reciba un más 1, ¿ya? Y también vamos a tener la otra posibilidad de que en cambio se reciba un menos 1, vamos a tener en cambio aquí un menos 1 elevado al cuadrado por la probabilidad de que se reciba un menos 1 en el receptor, ¿sí? Entonces, obviamente, como estos datos son equiprobables, hacemos un análisis para datos equiprobables, la probabilidad de que se reciba un 1 o se reciba un menos 1, es decir, un 1 o un 0 binario, es de un medio, ¿sí? Entonces, cada una de las probabilidades es un medio, y estas multiplicadas por 1 al cuadrado o por menos 1 al cuadrado igual va a ser 1, entonces sería un medio más un medio, esto nos va a dar 1, ¿sí? Ese sería este primer valor. El último valor también que tendríamos un análisis parecido, ¿no es cierto?, un análisis similar, esto va a ser lo mismo, pero haciendo énfasis en los valores transmitidos, ¿sí? Entonces, igual aquí, la una posibilidad es que se tenga un valor de 1, cuando la probabilidad es que se envía un 1 en el transmisor, ¿sí? Más, asimismo, un menos 1 elevado al cuadrado por la probabilidad de que se envía un menos 1 en el transmisor. Igual, las probabilidades de ocurrencia de cada uno es las mismas, es decir, como hay solo dos posibilidades, sería un medio y un medio, y eso multiplicado por 1 cada uno nos va a dar igual el un medio más un medio nos va a dar 1, ¿sí? Ese en el último caso. Y en el tercer caso, si nosotros consideramos solamente el producto cruzado, aquí yo tendría un AKJ, ¿no es cierto?, con el BKJ, ¿sí? Es decir, ojo, ¿no? Aquí, ¿qué estamos utilizando? Aquí, de pronto, si no saben qué estamos haciendo, estamos utilizando las propiedades de un sistema estacionario en sentido amplio, ¿no? Que a la final de cuentas, eso es lo que nos representan estas funciones, ¿sí? Son funciones estacionarias en el sentido amplio, porque a la final de cuentas, claro, los estamos caracterizando de forma estadística porque son variables aleatorias, pero estamos asumiendo que es una variable aleatoria estacionaria en sentido amplio. Ahí es válido básicamente cada una de estas funciones, las primeras de autocorrelación y esta tercera de correlación, ¿no? Estamos aquí en cambio correlacionando un dato transmitido con un dato recibido. En los anteriores, como son funciones de autocorrelación, estamos relacionando cada uno de los datos recibidos consigo mismo o cada uno de los datos transmitidos consigo mismo, ¿sí? Porque son esos mismos datos, ¿sí?
¿sí? Las relaciones cruzadas que nosotros podríamos tener, por ejemplo, entre un dato transmitido en una posición con otro, en otra posición, entre sí, esta autocorrelación nos va a dar un valor de 0, ¿no? Porque estos valores están uniformemente distribuidos, ¿sí? ¿Sí? Entonces tendrán en cuenta esa situación. En cambio aquí, que ya estamos analizando datos transmitidos con datos recibidos, vamos a ver todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, yo puedo combinar un dato más 1 en A, ¿no es cierto?, con un dato más 1 en B. Y esto me implica la probabilidad, ¿no es cierto?, la probabilidad de que se haya enviado un 1, ¿no es cierto?, en el transmisor, ¿sí?, y que a su vez también se haya recibido, y que se haya recibido, y que se haya recibido un 1 en el receptor, ¿sí? Esa es básicamente esta probabilidad. Esa es la una combinación. La otra combinación es, en cambio, cuando se considera un -1 en el transmisor y un -1 en el receptor. Esa es la probabilidad de que se haya enviado un -1 en el transmisor y se haya recibido un -1 en el receptor, ¿sí? De esta forma. Y tenemos más combinaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos más, ¿sí?, la combinación entre un +1 y un -1, ¿sí? Y esa es la probabilidad, en cambio, de que se haya enviado un 1 en el transmisor y se haya recibido un -1 en el receptor. O a su vez también la combinación entre un -1 y un +1, con la probabilidad de que se haya enviado un -1 en el transmisor y se haya recibido un +1 en el receptor, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos aquí un pequeño análisis correspondiente, nosotros podemos darnos cuenta o llegar básicamente a la conclusión, ¿sí?, de que, por ejemplo, aquí los unos, en un caso, ¿sí?, el +1 con el +1 nos va a dar, bueno, 1. El -1 con el -1 nos va a dar también 1, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la suma de esas dos probabilidades con un signo positivo. Pero en la parte de abajo vamos a tener +1 con -1, vamos a tener menos, ¿no es cierto?, la probabilidad, esa probabilidad correspondiente, ¿no? Y en el segundo, o en el último término también vamos a tener -1 por 1, nos va a dar -1, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero que analicemos aquí? Estas probabilidades, o estos que tenemos acá arriba, básicamente son las probabilidades de la no existencia de errores de bit, ¿no es cierto? Porque si yo tengo la probabilidad de que se transmita un 1 y que se reciba un 1, eso no me implica error. O si es que se transmite un -1 y se recibe un -1, tampoco es un error, ¿no? Pero en cambio lo que tenemos acá abajo, ¿no es cierto?, que me implica la probabilidad de transmitir un 1 y recibir un -1, eso es un error. O a su vez también la probabilidad de transmitir un -1 y de recibir un +1. Toda la probabilidad de abajo, ¿no es cierto?, todo esto de acá abajo me representa la probabilidad de error de bit, ¿sí? Todo esto de acá me representa la probabilidad de error de bit, ¿sí? Esto de acá. Y esto de acá, en cambio, me va a representar la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de no existencia de un error de bit, ¿sí? Como obviamente las probabilidades son normalizadas a 1, ¿no? La probabilidad de error y la probabilidad de no error, si las dos le sumo, eso me va a dar 1, ¿no es cierto? Entonces se supone que esto de acá arriba puedo yo representarle como 1 menos la probabilidad de error de bit, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos son complementarias, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, yo voy a tener 1 menos PE, ¿no es cierto? Menos, porque todo lo de abajo va a estar con signo negativo por los primeros coeficientes, ¿no es cierto? +1 por -1 es menos, y -1 por 1 también es menos, entonces todo va a tener un signo negativo. Yo puedo decir que todo esto, a la final de cuentas, ¿sí?, esto va a ser igual a este 1 menos la probabilidad de error de bit menos la probabilidad de error de bit, ¿sí? ¿Estamos? En otras palabras, esto va a ser igual a 1 menos 2 veces la probabilidad de error de bit. Esto, básicamente, es este tercer término, ¿sí? Entonces, ahí sí, tomando este término de aquí, este término de acá, y el doble de este término de acá, porque recordemos que es el doble el que nosotros necesitamos incluir acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Sí? Vamos a ponerle esto en otra
O bueno, capaz aquí mismo, ¿sí? Esto básicamente va a ser igual a ¿qué? Ya tomando esos valores anteriores, ¿no? Esto va a ser igual a v al cuadrado por la sumatoria, ¿sí? Bueno, desde j igual a 1 hasta n, ¿sí? ¿De qué vamos a tener? 1, el último término también es 1, voy a tener básicamente 2, ¿sí? Menos 2 que multiplica a 1 menos 2, ¿no es cierto? 1 menos 2 veces la probabilidad de error de bit, ¿sí o no? ¿Sí? Todo eso va a estar aquí adentro, y esto que multiplica a 1/2 elevado a la 2j, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que nosotros tendríamos. Aquí, si es que analizamos un poquito más, el 2 menos 2 se nos elimina, ¿no es cierto? Y yo tendría el menos con el menos, sería 4 veces la probabilidad de error de bit multiplicado por el 1/2 a la 2j, ¿no? Vamos a ponerle esto en una nueva página, ¿no? Entonces vamos a tener que el error causado por, o más bien dicho, la potencia de ruido causado por los errores de bit, ¿sí? Esto de acá sería el E sub b al cuadrado, el valor medio, ¿sí? Va a ser igual, básicamente habíamos dicho, a 4 veces, ¿no es cierto?, el v al cuadrado por la probabilidad de error de bit, y esto por la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de 1/2 elevado a la 2j. ¿No es cierto? Eso es, en definitiva, lo que nosotros tendríamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si le hacemos un pequeño cambio, el 2 le elevo de una vez al argumento, yo podría tener aquí 1/4 elevado a la j, ¿sí? 1/4 elevado a la j, ¿sí? 1/4 elevado a la j. Y vamos a hacer algo similar a lo que ya hicimos casi al principio, ¿no? Donde yo sacaba factor común 1/4, ¿no es cierto? Y la sumatoria le iba haciendo desde 0 hasta n-1, ¿no? Entonces esto, en otras palabras, va a ser igual. El 1/4 que le saco factor común con el 4, básicamente se elimina, ¿ya? Y nosotros tendríamos aquí simplemente v al cuadrado por la probabilidad de error de bit por la sumatoria desde j igual a 0 hasta n-1, de 1/4, en este caso, elevado a la j, ¿sí? Esa sería básicamente esta expresión. Aplicando el mismo principio anterior que nosotros ya habíamos mencionado, básicamente lo que vamos a tener aquí, ¿sí? el mismo principio, ¿sí? Cambiándole, ¿no? Poniéndole x, a elevado a la x, a en este caso va a ser 1/4, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tendríamos sería el v al cuadrado, ¿no es cierto?, por la probabilidad de error de bit, y aquí sí, ¿no es cierto?, el 1/4, ¿sí?, sería 1/4 elevado a la n únicamente, ¿no es cierto?, 1/4 elevado a la n, porque sería a la n más 1, bueno, ya, es lo mismo que hicimos antes, ¿no?, menos 1 sobre 1/4 menos 1. Simplemente, ¿no? Esto sería lo que nosotros tendríamos de la reducción de esta sumatoria, ¿sí? De la reducción básicamente de esta sumatoria. Entonces aquí igual, ¿no? 1/4 menos 1 nos va a dar igual a menos 3/4, ¿sí? Menos 3/4. Yo le voy a pasar esto acá arriba como 4/3 de v al cuadrado por p sub v, y el signo que le teníamos como menos 4/3 le voy a cambiar acá. 1 menos 1/4 elevado a la n, ¿sí? De esta forma, ¿ya? Esa sería la expresión correspondiente, ¿sí? Y nada, ya con esto, ¿sí? Ya con esto, ya teniendo esta expresión de aquí, ¿sí? Ya vamos a tener esta expresión de acá, y utilizando también, vamos a poner el error de cuantización, o la potencia del error de cuantización era igual a, me parece que era v al cuadrado sobre 3m al cuadrado, ¿no es cierto? Si no estoy mal, ¿sí? Vamos a confirmar, por si acaso. ¿Dónde está? Se me bajó 2. Ya, v al cuadrado sobre 3m al cuadrado. Con eso, ¿no es cierto?, nosotros ya podríamos realizar la sumatoria, ¿no es cierto?, de las dos potencias, sacar esto de acá,
Y con eso, reemplazarle también aquí para obtener la relación de señal a ruido pico a la salida. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar eso, ¿no? Justamente V al cuadrado sobre la sumatoria de las dos señales o de las dos potencias correspondientes. Ya. Entonces, la relación de señal a ruido pico de salida va a ser igual a V al cuadrado sobre V al cuadrado sobre 3M al cuadrado, y que se suma esto más, ¿no es cierto?, el 4/3 de V al cuadrado por la probabilidad de error de bit, que multiplica a 1 menos 1/4 elevado a la n. ¿Sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, ¿no? ¿Qué más? Entonces, bueno, aquí el V cuadrado que yo tengo básicamente en los tres términos, esto se eliminaría, básicamente. ¿Sí? A ver, lo tenemos correcto. Ah, ya, sí. La cuestión es que aquí también nosotros podríamos hacer una reducción, ¿no? Porque en el valor correspondiente de V, perdón, de 1/4 elevado a la... A ver, estamos... No, perdón, es 1 menos 1/4 elevado a la n, de esta forma. Ya, ahí sí. El 1/4 elevado a la n básicamente es el 2 elevado a la n elevado al cuadrado, ¿no es cierto? En otras palabras, yo le podría poner aquí, cambiémosle esto de acá, en vez de poner 1/4 elevado a la n, le voy a poner 1 sobre 2 elevado a la n, ¿no es cierto? Y esto elevado al cuadrado, que es exactamente lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Pero el 2 elevado a la n es igual a m, ¿sí? Es el número de cuantización. Y eso elevado al cuadrado obviamente nos va a dar igual a m al cuadrado. Es decir, todo esto se simplifica y se reduce únicamente a m elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí sí. Ahí le tenemos ya la expresión de una forma más adecuada, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces vamos a irle desarrollando, vamos a irle reduciendo esta ecuación. Entonces aquí vamos a tener 1 dividido para, aquí vamos a tener 1 sobre 3m al cuadrado, más, igualmente aquí vamos a tener, perdón, aquí porque le he simplificado el 4, es el v el que se simplifica. Este de acá, ya, más 4 por p sub e sobre 3, y esto que multiplica, aquí le podríamos poner m al cuadrado menos 1 sobre m al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en ambos términos yo tengo como denominador 3m al cuadrado. Puedo hacer una suma simplemente y el 3m al cuadrado subirle al numerador. Entonces, la relación de señal a ruido pico a la salida se convierte únicamente en 3 veces m al cuadrado sobre 1 más 4 veces la probabilidad de error de bit, que multiplica a m al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y que, si no estamos mal, es exactamente la misma expresión que nosotros desarrollamos o habíamos planteado al principio. ¿Sí? Es exactamente la misma ecuación. Entonces, ahí está demostrado cómo nosotros, a partir de las potencias del ruido, la potencia de ruido del canal y la potencia de ruido de cuantización, básicamente se llega a esta expresión. ¿Sí? Básicamente nosotros podemos llegar a esta expresión matemática. Entonces, vamos a depender obviamente de la probabilidad de error de bit. Si la probabilidad de error de bit es relativamente pequeña, es muy pequeña, puede ignorarse este segundo término, como les había mencionado, del denominador, ¿sí? Y nos quedaríamos solamente con 3m al cuadrado, ¿sí? Y obviamente el ruido que domina en estas condiciones es el ruido de cuantización, ¿sí? Y obviamente el ruido de cuantización dependerá de del número de niveles de cuantización que se tenga. Mientras más niveles de cuantización exista, el ruido de cuantización disminuye, ¿sí? Disminuye y por lo tanto la relación de señal a ruido aumenta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa es una de las condiciones o de lo que nosotros podremos asumir. Pero si es que la probabilidad de error de bit
aumenta, ¿no es cierto? Ya en valores significativamente más grandes, por ejemplo, ya 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 2, etcétera, ¿no es cierto? Un error cada 100 bits, por ejemplo. Ahí sí, en cambio, quien puede llegar a dominar es el error del canal, ¿sí? El error causado por los errores de bit, o el ruido causado por los errores de bit, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros podemos determinar, ¿no? Entonces, ahí sí, en función de eso, justamente hay una cierta gráfica que relaciona la relación de señal a ruido a la salida en función de la probabilidad de error de bit. Obviamente, la probabilidad de error de bit va a depender de los diferentes tipos de sistemas que se utilicen. Si se utiliza una modulación BPSK, una QAM, una modulación FSK, etcétera, ¿no? O una señalización banda base unipolar, bipolar, polar, etcétera. Dependiendo de cualquiera que se utilice, se puede calcular la probabilidad de error de bit y se obtendría esta relación de señal a ruido pico a la salida, ¿sí? Y finalmente, la relación de señal a ruido promedio, ¿sí? Se obtendrá en función del valor promedio correspondiente de nuestra señal, ¿sí? En este caso, obviamente, se va a depender del tipo de señal que se tenga. Como nosotros ahorita estamos haciendo el análisis para una señal, digamos, uniformemente distribuida, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sabemos, porque no es lo mismo para una señal sinusoidal. Para una señal sinusoidal, el valor de la potencia promedio es igual al voltaje pico al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Pero para una señal uniformemente distribuida, como una señal triangular, como la que les había mostrado anteriormente, el valor correspondiente de la potencia x sub k, el valor promedio, en este caso, es igual a v al cuadrado sobre 3. ¿Sí? V al cuadrado sobre 3. ¿Estamos? Entonces, en otras palabras, la relación de señal a ruido promedio será 1/3 de la relación de señal a ruido pico a la salida. ¿Sí? Entonces, si eso se reemplazara, esto ya lo sabemos, ¿no? Esto es ya por propiedades de las funciones periódicas comunes, ¿no? Entonces, para una función triangular, para una función diente de sierra, donde tenemos esta distribución uniforme, la potencia promedio es igual al voltaje pico al cuadrado sobre 3, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Entonces, en función de esto ya se puede tener que la relación de señal a ruido promedio a la salida es simplemente igual a m al cuadrado sobre 1 más 4 veces la probabilidad de error de bit por m al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta sería básicamente la expresión. Ahí tenemos ya también una pequeña gráfica donde nosotros podemos, justo como les decía, ¿no? Observar cómo cambia el valor de la relación de señal a ruido en función de la probabilidad de error de bit. Para valores de probabilidad de error de bit relativamente pequeños, ¿no es cierto? Básicamente nosotros tenemos un comportamiento que va incrementándose, ¿no es cierto?, a causa del ruido del canal, ¿sí? Pero llega un punto, ¿no es cierto?, en el que de pronto ya esta probabilidad de error de bit es muy pequeña, donde ya básicamente el error o el ruido del canal es irrelevante y ya se mantiene básicamente constante una relación de señal a ruido que es a causa básicamente del número de bits que se utilicen para realizar la cuantización. Es decir, va a depender únicamente de m. ¿Sí? Va a depender de m. Y ahí es que nosotros, si ustedes recuerdan, vamos a tener ese incremento de 6 dB por cada bit que se incremente en nuestra digitalización. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, chicos. Con eso básicamente finalizaríamos esta clase, también esta unidad. Recuerden que la evaluación de este capítulo quedó para el día viernes a las 7 de la mañana, de forma virtual, por si acaso. Y nada, simplemente también les he de mandar una pequeña tarea para el día jueves posiblemente, ¿no? O bueno, si es que es cortita, de pronto les he de enviar como taller, pero para el día de mañana, ¿no? Teniendo en cuenta que el día de hoy tienen la otra evaluación, ¿sí? Listo, chicos. No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta, tal vez. ¿No? ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces, con eso básicamente finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a finalizar la clase. Muchísimas gracias y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias.